Creo que ya hay experiencia acumulada con estas plantas procesadoras de celulosa o productoras de celulosa. Tenemos en Uruguay, tenemos en América. ¿Qué enseñanzas sacamos de esas experiencias tanto en Uruguay como en la región y como en el mundo, ¿no? Bueno, el estudio del impacto de estas plantaciones de árboles en gran escala se ha venido haciendo a nivel científico desde hace varias décadas, por lo menos 40 o 50 años atrás. Incluso las primeras investigaciones sobre estos impactos se hicieron en Sudáfrica, donde se habían instalado grandes plantaciones. Y allí fue cuando se empezaron a verificar los efectos de estas plantaciones, sobre todo en los recursos hídricos. Entonces, en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, a partir de ciertas conclusiones que sacaron en los primeros estudios, ellos resolvieron no admitir que se plantara en el 100% del territorio, sino un porcentaje determinado, digamos, por ejemplo, el 40%. Pero en tanto esos territorios todavía además seguían estando en las fuentes de los ríos, ellos se dieron cuenta que eso era pernicioso también, porque les estaba sacando el agua que después debía correr a través de esos ríos. Y entonces, a cierta altura, en Sudáfrica, que fue uno de los primeros casos que se estudió, se prohibieron totalmente las plantaciones de árboles en las nacientes de los ríos. Y como dice un investigador uruguayo, dice, soltaron los elefantes, o sea, soltaron los elefantes en la zona para que nadie se le ocurriera plantar árboles ahí. Esto está referido a las nacientes. Y tiene que ver algo con lo nuestro, porque en Uruguay en particular todavía se está plantando en las nacientes de los ríos. Es decir, resulta que sí, efectivamente en la zona de las nacientes hay agua, hay mucha agua, y a los árboles les viene muy bien. Pero el problema es que los impactos de esas plantaciones se van a reflejar aguas abajo, que es el agua que nosotros recibimos después para las actividades productivas, para el consumo humano, etc. Entonces, estas plantaciones tienen impactos, en primer lugar, sobre el agua, que en el caso del ecosistema uruguayo, que es un ecosistema de pastizales, tiene un impacto de reducción del agua disponible, porque obviamente un árbol de esos eucaliptos o pinos de ese tamaño, consume mucho más agua que un pasto, que el pastizal. Está estimado que la reducción de la disponibilidad de agua aquí en nuestro ecosistema puede llegar hasta el 50% del agua habitualmente disponible. Y otros impactos ya afectan lo que es la propia fertilidad del suelo. ¿Qué ocurre? Estas plantaciones, que no son para Uruguay de árboles autóctonos, de árboles originarios, el eucalipto y el pino acidifican el suelo. Hay estudios científicos que muestran que el suelo se vuelve más ácido, y al ser más ácido, ese ácido disuelve los minerales que hay en el suelo. Y los minerales que hay en el suelo, minerales en partículas microscópicas, son los que le dan la fertilidad al suelo. Por eso lo que ocurre es que tras una serie de años y de sucesivas plantaciones en la misma zona, el suelo se va empobreciendo, y entonces existen experiencias internacionales, como por ejemplo el caso del estado de Espíritu Santo en Brasil,
donde ya las plantaciones de este tipo tienen más de 40 años, 50 años, en donde lo que originalmente era un ecosistema de una tierra fértil se ha convertido en una región semidesértica. O sea, a largo plazo, estas plantaciones traen un proceso de desertificación por empobrecimiento del suelo. Hay otros fenómenos también singulares, y es que estas plantaciones aportan a la superficie del terreno algunos elementos como por ejemplo aluminio y unas grasas también que en cierta forma lo impermeabilizan al suelo. Entonces, paradojalmente acá ocurre que por una parte la plantación absorbe mucha agua, pero por otra parte, cuando puede haber una lluvia muy fuerte, se produce muy rápidamente una inundación de la zona porque en las primeras horas el suelo no absorbe el agua, la rechaza. Y entonces hay una inundación inesperada por lo rápida además, y solo después de varias horas es que entonces el suelo empieza a absorber parte de esa agua. Esos son los impactos que se han estudiado y se han estudiado específicamente aquí también. Una consulta sobre las plantas de celulosa en Finlandia. En general vemos por algunos informes de investigadores finlandeses que están preocupados por este tema, que dicen que una planta de celulosa en Finlandia es bienvenida. ¿Qué aspectos podemos equiparar o diferenciar de Finlandia y Uruguay? Bueno, muchas veces se ha buscado justamente asimilar o como una experiencia positiva que en Uruguay pasaran las cosas como pasan en Finlandia, pero la verdad que eso no es así. No es así en primer lugar porque en Finlandia las plantaciones no son plantaciones de árboles exóticos. En el Uruguay el eucalipto no es un árbol originario, el pino tampoco, son especies exóticas y que por lo tanto tienen impactos sobre un ecosistema que no está habituado a convivir con ellas. En el caso de Finlandia, el ecosistema finlandés es un ecosistema de bosques naturales, en donde ellos además tienen reglas muy estrictas para conservar ese bosque. Entonces ellos tienen reglas muy estrictas de que no se hace una tala masiva, se va talando por parcelas y después se le da el tiempo a esa parcela para restaurar su ecosistema anterior y para que crezcan los árboles con la diversidad característica de esa zona. En Finlandia está prohibida la importación de especies exóticas. Ellos solo procesan esos árboles que son árboles nativos. Más allá inclusive de la opinión que tenemos sobre el proyecto en sí, a mí me llama la atención la preocupación, el proceso, vamos a decir, el proceso de formalización, de negociación, al cabo del cual se está decidiendo y se está implantando este proyecto en el país. Y con esto me refiero, en primer lugar, a una negociación que se realizó, esto creo que lo conoce todo el Uruguay, entre la empresa UPM y el gobierno uruguayo, que fue una negociación secreta, al cabo de la cual conocimos un documento, el documento ese se hizo público cuando ya estaba acordado, y de la lectura del documento todavía deducimos una preocupación mucho mayor. Aquí de alguna manera lo que pasa es lo siguiente: una empresa de estas características, para realizar un proyecto como este, realiza estudios a lo largo de años. UPM ya hace años que viene estudiando incluso distintas localizaciones
en el Uruguay para una posible nueva planta de celulosa. En el proyecto que ahora presentaron cuentan que antes de decidir el lugar en Paso de los Toros y Pueblo Centenario, estudiaron otros 4 lugares. Uno fue Fraiventos, otro fue Palmar, otro fue San Gregorio de Polanco y otro más arriba en el curso del Río Negro. Ellos llevan años porque, bueno, tienen que hacer estudios para ellos fundamentales, porque son los que van a sustentar la inversión si esto se pone en práctica. Pero esto no quiere decir que ya tengan la decisión de hacer la inversión. La decisión de una inversión de estas características se hace en última instancia en función de la evolución del mercado internacional. La celulosa que se piensa producir o que se está produciendo hoy mismo en el país y que sale de zonas francas, ni siquiera es exportación uruguaya. Lo que nosotros en realidad en términos de exportación estamos exportando son troncos, porque esos troncos entran en la zona franca y pasan a ser territorio internacional, territorio desde el cual las empresas trasladan después, transportan esa pasta de celulosa, pero cuyos ingresos no entran al país, no entran al Uruguay. Entonces, esa producción tiene que ser colocada, tiene que poder ser vendida, y para eso tiene que haber una situación en el mercado internacional que lo habilite. Esa situación no existe hoy y UPM no tiene tomada esa decisión. Pero el gobierno uruguayo, creo que por razones, por necesidades propias, quiso a toda costa que se firmara un documento, que se firmara un acuerdo, lo llama contrato de inversión, cuando en realidad ni siquiera es un contrato. Pero necesitaba firmar algo para poder decirle a los uruguayos, decirnos a nosotros que se había formalizado el acuerdo para la instalación de una tercera planta de celulosa. El problema es que al hacer una negociación en esas condiciones, el gobierno uruguayo, la evidencia está en ese documento, se vio obligado a hacer concesiones sin precedentes, o sea, concesiones que rayan, como usted decía en la pregunta, en aspectos que no están contemplados ni en la Constitución ni en la legislación nacional. O sea, por ejemplo, la Constitución de la República prevé la posibilidad de que el gobierno uruguayo firme un tratado o un convenio con otro país. En este caso no es un país, es con una empresa. Pero en esos casos la Constitución lo que prevé es que un acuerdo de esas características debe pasar por la aprobación del Poder Legislativo. Esto no pasó por el Poder Legislativo. Ni siquiera los partidos representados en el Poder Legislativo tuvieron alguna información antes de que se formalizara y se firmara este documento. Y hay otras cosas, es decir, en ese documento hay decisiones en nombre de otros poderes del Estado, en nombre del Poder Legislativo, en nombre del Poder Judicial, como es, por ejemplo, decidir que si hay litigios entre la empresa y el gobierno uruguayo, esos litigios van a ser resueltos no bajo la jurisdicción uruguaya, sino en una jurisdicción internacional, bajo un tribunal arbitral internacional, y sin haber consultado al Poder Judicial, sin haber consultado al Poder Legislativo, cuando se dice también en el documento que los acuerdos laborales que pueda hacer la empresa UPM con sus sindicatos deberán ser incorporados a la legislación laboral del país. O sea, esa es una decisión del Parlamento, no es una decisión del Poder Ejecutivo. Pero bueno, eso que ya es preocupante, se traduce en algo más reciente que es una evidencia de que esto tiene consecuencias. Resulta que, como yo contaba al principio, ahora el proyecto está en la fase de aprobarse la localización. ¿Dónde estaría instalada la planta?
como el lugar elegido es una zona rural en en las orillas del Río Negro, allí al lado de Pueblo Centenario, una primera decisión que hay que tomar es lo que se llama la recategorización del suelo, porque allí es suelo rural. En suelo rural no se puede instalar una industria de estas características. En consecuencia, hay que cambiarle la categoría del suelo a suburbano. Y en la ley de ordenamiento territorial que tenemos vigente, que fue una ley promulgada en el año 2008, está establecido el procedimiento para la recategorización del suelo. Para la recategorización de un suelo deben ser elaborados planes específicos, se deben hacer estudios de impacto y planes que a su vez en última instancia deben ser puestos a consideración de una audiencia pública y recién después los organismos que son el gobierno departamental y que esté involucrado puede decidir esa relocalización. Pero en este caso no se está haciendo nada de eso. En este caso ya hay una propuesta de decisión en el departamento de Durazno de la relocalización del suelo con un informe de impacto ambiental sumamente precario, es una página, no llega a ser una página y una carilla y media, y se está simplemente buscando como acelerar a toda costa la tramitación del proyecto, y entonces para mí es preocupante porque hasta han surgido en la prensa apreciaciones diciendo que el proyecto UPM está demorado por trabas burocráticas. Yo no creo que se pueda calificar de trabas burocráticas lo que es cumplir con los procedimientos legales que tenemos establecidos en este país. Las leyes en este país están hechas para proteger a los ciudadanos, para proteger las condiciones de realización de los proyectos económicos. Y entonces están para ser cumplidas. Si se cumplen todos los pasos legales y se mitigan los efectos negativos de este emprendimiento, ¿usted estaría de acuerdo con que siga adelante? Bueno, yo me refería anteriormente a los procedimientos legales de cumplir las instancias, de las etapas que están previstas en la ley para analizar un proyecto de estas características. Ahora, analizado en concreto la propuesta de una planta de estas dimensiones en ese lugar y las implicaciones además que eso tiene con las plantaciones forestales que necesita para poder producir la celulosa, yo decididamente creo que es altamente riesgoso e inconveniente instalar esta planta de celulosa sobre el Río Negro. Y voy a tratar de decir por qué lo más brevemente posible. O sea, es sabido, lo ha reconocido hasta la propia ministra de Medio Ambiente, que el Río Negro está comprometido en un alto grado de contaminación ya con las actividades existentes, tanto por lo que puede ser un aporte de el drenaje de fertilizantes y agrotóxicos que vienen como consecuencia de la actividad productiva agropecuaria, como también de los aportes de las poblaciones vecinas, que sin embargo, no obstante, las poblaciones cercanas son pequeñas, salvo Mercedes, y no es un aporte tan importante. Pero teniendo los datos ahora como tenemos de la propuesta de UPM sobre cuál sería la descarga del efluente, esta planta va a consumir 125 millones de litros diarios de agua y va a devolver al río por día 106.500.000 litros de efluente, que no es agua, sino que es un líquido en donde ya van contenidos desechos de la actividad productiva de la celulosa. Y yo siempre he dicho, porque muchas veces y se sigue repitiendo, que esa agua llega en condiciones aceptables al río, etc.
Pero para el que conoce un poco la industria y las tecnologías, ocurre lo siguiente: cuando en una actividad industrial un efluente está en condiciones apropiadas, ese efluente es reutilizado. En esas situaciones se establece un procedimiento que se llama circuito cerrado, o sea, la fábrica utiliza una determinada cantidad, un determinado volumen de agua, se procesa, esa agua se altera, pero el mismo proceso al final puede hacerle un tratamiento a ese efluente y volverlo a utilizar. Entonces, de esa manera, el volumen de agua que se utiliza es mucho menor. Y entonces yo he preguntado, y esta pregunta no me la han respondido hasta hoy, lo vengo preguntando desde la instalación de la primera planta de celulosa, porque el ministro del Medio Ambiente en aquel momento dijo que Bosnia iba a lanzar el agua al río en mejores condiciones de cómo la tomaba. Entonces yo pregunté en ese momento, bueno, y si el agua que lanzan al río es tan buena, ¿por qué no la reutilizan en circuito cerrado? ¿Por qué precisan todos los días sacar ese volumen de agua y devolver al río ese otro volumen que no es neutro, que no es anodino? Y bueno, en el proyecto presentado ellos dan las cifras de los componentes de ese efluente, sobre todo en el fósforo, que es uno de los medidores, uno de los indicadores del grado de contaminación de nuestros ríos, que provoca las floraciones de cianobacterias, que provocan ese fenómeno de el color verde pastoso y como esmalte de pintura del agua, y que es producido por una alga microscópica que tiene consecuencias tóxicas para nosotros. Y la conclusión que nosotros sacamos es de que el impacto de esos efluentes en un curso de agua como el del Río Negro, que es 10 veces menor que el del río Uruguay, cuando lo que se pretende instalar es una planta con capacidad de producción el doble de la que está instalada en el río Uruguay, nosotros hicimos los cálculos que los presentamos en la charla que dimos en San Gregorio, mostrando que el impacto de esos efluentes sobre el río sería ya superlativo, porque digamos, considerando que el río ya viene contaminado con niveles que están superando 4 o 5 veces el nivel legal establecido, agregarle un efluente con estos contenidos lo lleva a niveles muy superiores. Entonces, a nosotros nos parece que esto no es apropiado para instalarlo en ese lugar. Bueno, hoy, 10 de abril del 2018, desde el Hotel Balí, aquí en San Gregorio, le agradecemos a Víctor Baqueta el tiempo que le dedicó a esta entrevista, y bueno, si quiere decir una opinión, están abiertos los micrófonos. No, yo agradezco el interés que ustedes tienen en escuchar estas cosas, en informarse sobre esto. Mi preocupación es decir, yo soy partidario del ejercicio de la ciudadanía, es decir, y para que haya ejercicio de la ciudadanía, las personas tienen que estar informadas para tener una opinión propia. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho, primero, de acceder a la información apropiada, no cualquiera, y después de opinar, de participar en las decisiones. Entonces yo simplemente trato de contribuir en esa dirección. Les puedo decir que vamos a seguir incluyendo estos estudios, estos análisis y artículos y de investigaciones científicas en un blog que hemos abierto que se llama Observatorio del Agua en Uruguay. Ustedes ponen en el buscador Observatorio del Agua en Uruguay y se puede acceder ahí, y ahí van a encontrar mucho más material sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.